同学，大家好，欢迎与我一起用西班牙语品读中国传统文化。Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de introducción y traducción de la cultura china. En el apartado anterior hemos mencionado que la civilización china se remonta a más de 4000 años atrás. A lo largo de los años, los chinos han logrado desarrollar una colección de obras de arte extremadamente diversas, entre las cuales se encuentran la pintura, la grafía, la escultura, la cerámica, las artes populares, los recortes de papel, las artes metalúrgicas. Así, el tema del presente capítulo se relaciona con el arte tradicional de China. En concreto, hemos seleccionado 4 aspectos más representativos, los cuales son la música tradicional, ópera de Beijing y otras óperas locales, objetos de bronce y la pintura tradicional de China. 也就是说，本章节我们要讲的是中国的古典音乐、京剧及其他地方曲艺，此外还有青铜器以及水墨画。Entonces, para hoy, enfocamos las distintas óperas locales de China. Las vamos a conocer desde los siguientes aspectos, que son historia de la ópera de Beijing, técnicas básicas de la ópera de Beijing, categorías de papeles de la ópera de Beijing y otras óperas locales. 也就是说，我们要讲的内容是京剧的历史、京剧的基本功、京剧的角色种类以及其他的地方戏曲。Desde la época del emperador Xuanzong de la dinastía Tang, quien creó la primera compañía nacional de ópera llamada Jardín de Pera, 就是我们所知的梨园。La ópera china ha sido una de las formas más populares de entretenimiento en el país, pero en la realidad se monta a casi 1000 años antes en el valle del río Amarillo, durante la dinastía Qin. Después de experimentar una larga historia, por fin llegó a la etapa madura en la dinastía Yuan, que es el conocido Yuanqu. Hasta la dinastía Qin, las óperas locales se desarrollaron vigorosamente. En 1790, con motivo de celebrar el 80º cumpleaños del emperador Qianlong, 4 conjuntos teatrales de la provincia Anhui entraron en la capital a representar sus números y tomaron cuerpo en Beijing con sus innovadoras interpretaciones que impresionaban a los espectadores. En su evolución, la ópera de Anhui se combinó con las expresiones artísticas de otras obras locales y dio origen a un nuevo género dramático denominado como la ópera de Beijing, desarrollándose de una ópera local, hoy día la cual se ha convertido en la representante de la ópera china. En 2010 fue proclamada como el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La ópera de Beijing combina de forma armoniosa el canto, la recitación, la mímica y la acción como las 4 técnicas básicas de la representación. La orquesta emplea instrumentos musicales tradicionales de cuerda, viento, percusión como acompañamiento. Los cantos tienen básicamente 2 estilos, Erhuang y Xipi. Eso es porque esta ópera también se dice Pihuang. Los 2 cantos se combinan con la variación rítmica para derivar múltiples melodías con las que los actores cuentan sucesos y expresan los sentimientos. La recitación se expresa en forma de monólogo o diálogo entre varios personajes. Es casi siempre de forma cadenciosa y llena de musicalidad. Se clasifica en la recitación culta para los personajes positivos y serios y la vulgar para los personajes negativos que se parece al lenguaje coloquial de Beijing. La mímica está marcada con la danza, los gestos, los pasos, la postura, los movimientos del cuerpo y otras técnicas de imitación. Se utiliza simulacros de movimiento para dar a entender la situación. Por ejemplo,
Bailar con un remo simboliza viajar en barco. Los actores no necesitan más accesorios para representar la apertura o el cierre de una puerta, la subida y la baja de una montaña. Aunque los movimientos en la mayoría de sus casos se ven un poco exagerados, producen un aire de hermosura y elegancia. Mientras que la acción es una expresión artística de la acrobacia y las artes marciales. Conocidas las técnicas básicas de representación, vamos a contemplar una pieza de obra de Beijing a fin de acercarnos a su modalidad de interpretación. A través del video que se acaba de exponer, es obvio que existen diferentes personajes en la ópera de Beijing. En concreto, los papeles están divididos en 4 categorías: Sheng, Dan, Jing, Chou. Cada categoría tiene sus propios métodos y reglas de canto y actuación. A continuación vamos a verlas una tras otra. Sheng representa a personajes masculinos. Se dividen en Lao Sheng, Xiao Sheng, Wu Sheng y Wawa Sheng según la edad y el papel que desempeñan. Lao Sheng es el papel de ancianos. Xiao Sheng indica el papel de galanes. Wu Sheng es papel de hombres marciales, mientras Wawa Sheng se refiere al papel de niños. Dan representa a personajes femeninos. Se divide en Qingyi, Hua Dan, Wu Dan, Hua Shan, Cai Dan y Lao Dan. En concreto, el significado literal de Qingyi es vestido negro, ya que los actores de este tipo se visten generalmente de ropa de color negro. Qingyi también se llama Zhengdan. Se refiere al papel de mujeres jóvenes y de edad mediana. Se trata de personajes serios, rectos y prudentes. Diferente de Qingyi, Hua Dan hace referencia al papel de mujeres jóvenes ingenuas y alegres, o mujeres jóvenes arbitrarias, audaces y libertinas. Y Wu Dan es papel de mujeres marciales. En cuanto a Hua Shan, se refiere a papel de mujeres que combinan las características de Zhengdan y Hua Dan y Wu Dan, es decir, su interpretación requiere prestar atención a todas las técnicas de la representación. Por último, Cai Dan indica los papeles de mujeres feas y cómicas, al mismo tiempo que Lao Dan es papel de mujeres ancianas. Evidentemente, cada papel presta atención a diferentes técnicas. Por ejemplo, a Qingyi se le requiere más la destreza del canto, a Hua Dan la de la recitación y la de la mímica, mientras que a Wu Dan la de la acción. Jing también representa a personajes masculinos, pero difiere de Sheng con la cara pintada. Además, Jing trata de las figuras de carácter extrovertido y generoso. Por el rostro maquillado, Jing también se conoce como el hombre Hualian, que quiere decir cara pintada en español. Pues la última categoría es Chou. Son bufos, personajes que dan un aire de gracia a la ópera, con sus palabras humorísticas o las actuaciones cómicas. Los personajes astutos e intrigantes también entran en esta categoría. Como Chou en muchos casos tiene la nariz pintada en blanco, también se llama Xiao Hua Lian.
cuyo significado literal es pequeño rostro pintado. Los papeles de chou dividen en wen chou y wu chou. El primer tipo presta más atención a la recitación y atrae a los espectadores con el humor de sus palabras, mientras que el segundo, wu chou, presta más atención a acción y atrae a los espectadores con la comicidad de sus actuaciones. El maquillaje de la ópera de Beijing es otra cosa interesante. A los Shen y Dan se les pintan sencillamente. Basta con pintar elevando las cejas y marcar los ojos para que las puntas se queden hacia arriba. Al contrario, los Jing y Chou son pintados de acuerdo con unos catálogos de maquillaje. Cada carátula representa la personalidad de la figura correspondiente según una serie de reglas. Por ejemplo, el color rojo representa lealtad y valentía. El color blanco simboliza la astucia e intriga. En la sociedad feudal, a las mujeres no se les prohibía actuar en el escenario al público. En consecuencia, las compañías de la ópera de Beijing estaban compuestas solo por hombres, de manera que hace décadas estaba de moda que los hombres actuaran como papeles femeninos. Por lo tanto, no es extrañar que los mejores actores que representaban el papel Dan fueron 4 hombres, entre los cuales el más famoso fue Melanfang. Se dice que existen más de 3.800 libretos de ópera de Beijing. Sus temas proceden de un amplio repertorio de la literatura clásica china. Algunas óperas tradicionales son muy populares y los actores se visten de indumentaria antigua. En la actualidad, también se puede contemplar la ópera de temas contemporáneos. La vasta extensión de China, la diversidad de los grupos étnicos y los distintos dialectos que se hablan en el país han sido los factores de la abundancia y el florecimiento de las óperas locales, además de la ópera de Beijing. Según los datos estadísticos, existen en total 360 variedades teatrales en China. Pues a continuación vamos a mencionar algunas que tienen influencia notable. Kunju o Kunqu, que quiere decir la ópera Kun, es una de las más antiguas formas existentes de la ópera china. Se originó durante el siglo XIV en Kunshan, un pueblo cercano al actual Shanghai, y presenció su popularidad en el siglo XVI. En el siglo XVII cobró su popularidad en la clase aristócrata y era una moda llevarse a los conjuntos de la ópera al palacio o a las familias nobles. Los cantos de Kunqu se caracterizan por su melodía lenta, elegante y muchas veces melancólica. Como base de muchas otras óperas, Kunqu se titula también Madre de la Ópera de China. En la historia teatral china, Kunqu es una de las óperas que tienen sistema de actuación más integral y también ocupa un puesto importante en la historia literal y musical y coreográfico de China. En 2001, Kunqu fue incluida en la lista de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad de la UNESCO. Además de Kunqu, hay otras variedades de ópera en China, por ejemplo, Yueju, Huangmeixi, Yuju, entre otras. Cada ópera local dispone de su propio carácter y se distingue entre ellas de manera clara. En particular, Yueju de la provincia Guangdong fue incluida en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en 2009. En suma, aunque las óperas tradicionales chinas sufrieron una etapa de debilitación debido a la prosperidad de otras formas modernas de diversión, como el cine, van obteniendo más reconocimiento y acogida entre los jóvenes,
ya que la modernidad no puede separarse de la tradición. Pues ya terminamos todo el contenido de hoy. Gracias por la atención prestada y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.